A ver, a Cristina la acusan de 204 hechos de corrupción, Pablo. Sí, Se lo dijeron en la cara hoy. sí. En la cara. Es muy fuerte. ¿Por qué no sé, digo, ¿les parece escucharlo? Y después lo comentamos y agregamos mucha info. Está Martín Sí. Angulo con mucha info, Nico ni hablar. Está Daniel Santoro, que también tiene muchísima información. Y además está Roberto Herrera, el abogado que fue aludido hoy por Cristina Kirchner. Pero veamos cómo le decían en la cara a Cristina, que es la destinataria final de todas las coimas. 2. Se encuentra suficientemente acreditado que Carlos Guillermo Enrique Wagner, en el carácter apuntado, entregó el día 22 de septiembre del 2010, alrededor de las 18:05 horas, a Roberto Barata, que por entonces se desempeñaba en el cargo ya referido, y a su secretario privado, Nelson Lazarte, una suma de dinero que habría ascendido a $1.000.000, y con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa, en el domicilio de Barata, ubicado en la avenida Coronel Díaz, 2355 de esta ciudad, donde arribó a bordo del vehículo marca Honda, modelo Accord, dominio ELL 129, registrado a nombre de la sociedad Esuco S.A. En este hecho intervino como destinataria final del dinero Cristina Elizabeth Fernández. Es fuerte. Muy fuerte. $1.000.000, $1.000.000. para Cristina. Si es presencial será más fuerte, pero el testimonio de Wagner, que fue el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, como arrepentido, fue como uno de los pilares de la causa, ¿no? Totalmente. Wagner no solo dijo que él pagaba coimas, contó cómo era el mecanismo para dividirse las licitaciones. La cartelización. La cartelización de la obra pública. Simulaban competir y La por abajo camarita, de la mesa lo que repartían llamaban, todo. Lo que llamaban la camarita. Exacto, sí. La camarita. Exacto. ¿No? Sí. La cartelización entre un grupito. Exacto. Donde Los Lázaro Báez de Claro. todo el país. De todo el país. Exactamente. Sí. Y cómo fue, cómo había empezado en Santa Cruz, cómo siguió acá con Néstor y Cristina como presidentes, muy cercano a los Kirchner, Wagner. Sí, Ahí lo sí. estamos viendo, hablándole casi al oído, después arrepentido y aludían al auto. En su declaración dice, ese auto era de mi empresa. Era Suco. Sí, sí, Este sería el cuaderno, Nico. sí. Sí. Es una recreación, Coronel Díaz, 2955, la casa de Wagner, $1.000.000. Lo buscaba Barata. Destino final, Cristina Kirchner. Así hay 204 hechos en este sentido, ¿no? Tenemos más, ¿no? Para escuchar uno más. Es cierto que todo cambiaría si fuera presencial. Yo creo que va a terminar siéndolo así el juicio. Claro, porque se pierde un poco por Zoom. Que era lo que ¿Un decíamos poco? el primer día, Un Pablo. poco. De poco. todo, sí. No tienen conexión, no Sí, se sí, sí, mutean. sí, sí, sí. Es el sistema perfecto para bajarle el precio al juicio. Creo que la turbulencia que tienen los tribunales es cada vez mayor. La semana que viene va a haber retos fuertes. Recién lo charlábamos con Eduardo, ¿no? Sí. Hay mucha calentura. Sí, sí. Ojo, hay mucha calentura. Y es cierto también, yo acá, a mí la interna judicial, en todo caso la dejo a usted. A mí no me importa. A mí tampoco me importa. ¿Quién tiene razón? No, a mí tampoco me importa. No, porque acá me parece que podemos convenir que es lo siguiente. Acá nadie la vio. O sea, tribunales no la vio. Los jueces de casación no la vieron a tiempo, no llamaron la atención a tiempo. El tribunal oral número 7 no quiso escucharla a la fiscal. Creo que la única que se salva es la fiscal del juicio, que Fabiana dijo, León, sí. Fabiana León, que dijo, me parece que deberían ser más audiencia, que debería ser presencial. O sea, pero todos convenían, nadie pensó, si no hubiera sido por el escándalo, tiene razón Rúa, si no hubiera sido por el escándalo que se armó, por el papelón del primer Zoom, hubiera seguido todo igual, ¿eh? Hubiera seguido todo igual. Es probable. Yo creo que el martes va a cambiar. Va a haber más audiencias y presencial. En principio, escuchémoslo a Alejandro Rúa, ¿no? Es el abogado de Roberto Barata. Barata, en algún momento abogado de Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Que se enoja cuando se informa que va a haber una audiencia más por semana virtual. Sí, sí. Qué bárbaro. Culpa de los medios, culpa de los medios. Claro, culpa de los periodistas, míralo. Que había una agenda, que había un modo de desarrollar dos juicios que el tribunal, insisto, está teniendo con la misma acusación y esta misma defensa,
Y ahora porque, no sé, La Nación Más o Clarín o A24 han presionado sobre la casación y esa casación y esa presión ha demandado de ustedes una respuesta, advierto que la respuesta trae más problemas que solución. Y quería advertir sobre esto porque el juicio empieza, de estas presiones vamos a tener muchas, y sería muy importante, como lo dejé por escrito ayer en la presentación que hice, que se esté a lo que se resolvió y que todos estuvimos de acuerdo. No hubo ningún conflicto, nadie lo cuestionó. Teníamos a partir de ahí una previsión y ahora estamos todos bailando las necesidades mediáticas que el Poder Judicial debe saber atender de otra manera al modo en que lo está haciendo ahora. Se dejan llevar de las narices por los medios, le están diciendo al tribunal. Claro, Ahora, sería muy mal el juez, ¿no? Si hacen eso. Es el abogado el principal acusado. Barata, el que estaba mirando al techo, Sí. es el que cobró No. la gran mayoría de la coima de acuerdo a la justicia. Después, los otros argumentos, abogados diciendo tenemos que seguir laburando de otra cosa, quejándose por si fuera, por ejemplo, en la sala AMIA, que no hay wifi, que no hay estacionamiento. Es una cosa increíble. Parecen los chicos jóvenes que no quieren volver al presencial en las empresas. ¿Viste que hay empresas que quieren hacerlos volver al presencial? Y se quejan los chicos. No, bueno, se acostumbraron mal. Les conviene. Obvio. Obvio que les conviene. Sí. Sí. Yo no sé si el tribunal también no se metió en un problema, porque los abogados plantearon algo que creo que en algún punto tienen razón. Es que al poner las audiencias, el tribunal está haciendo otro juicio los martes, que es Odebrecht. Y entonces ahora van a tener que reorganizar las audiencias de varios juicios. Sí. Entonces creo que... También es virtual, ¿no? Que también es virtual. Entonces ahora van a tener que reconfigurar varias cosas. Ahora, mirá que y tuvieron por ahí tiempo, también porque lo dijimos el primer día. hace un año que se conocía la fecha del juicio. Por eso, Pero el juicio a ver, lo fijan por en eso. noviembre del 2024. Pero no es este juicio, porque es este juicio. Todos los juicios orales y públicos se hacen presenciales, salvo los del top 7, el tribunal los hace todos virtuales. Tienen que ser presenciales. Hay una cosa que Esa es me la explicaba regla. alguien muy experimentado en tribunales, es la inmediatez. Pero, Vos estás ahí, le preguntás a Barata, pero por ejemplo. también es este juicio. No, claro. También es Pero este no juicio. estamos hablando del juicio de Porque, corrupción más grande de la por historia. eso, la Sí, falta de bueno. dimensión de lo que tienen entre manos me preocupa más que la falta de previsión de una sala. O sea, no están entendiendo, como tal vez sí lo entendieron los jueces del juicio de las juntas, como sí lo entendió el fiscal Estracera, que era un juicio de una valía, de un simbolismo impresionante. O sea, estos jueces creen que están juzgando un hurto simple, o al menos demuestran que lo calibran de la misma manera, y no es así. Y yo agregaría un dato que también lo dijimos en su momento, Pablo, son permeables a las presiones, porque acá los empresarios no querían, que están sentados también en el banquillo de los acusados, no querían ir de modo presencial. Y se movieron a través de operadores, de agentes de prensa, para que no se les sacara fotos, para que los trataran mejor. Porque la verdad que sí, los jueces fueron permeables a esas presiones, ni hablar de las presiones políticas. Fueron permeables porque les convenía. Esto, mira, Rúa lo dejó clarito. Dijo, acá estábamos todos bien hasta que aparecieron los medios. Todos estábamos de acuerdo, nadie decía nada de los juicios por Zoom. ¿Entendés? Aparte, un comportamiento bien de casta. Un comportamiento bien de casta. Se habían acostumbrado a la comodidad del sistema que beneficiaba, como decís vos, Santi, a los empresarios, pero también beneficiaba a una Cristina Kirchner que si quería mostraba el hombro y si no quería no mostraba nada. Entonces, y los jueces ahí escondidos con sus quejas de falta de recursos, que son atendibles, porque alguien me dice, che, todos tenemos varios juicios simultáneos, la falta de recursos, podrían haber tomado decisiones antes. Si hubieran entendido los jueces superiores al top 7, si hubieran entendido la magnitud del juicio que tenían entre manos los del top 7, quizás le hubieran derivado otras causas, otros juicios Yo creo que a es lo otros que va a terminar tribunales. pasando. Y bueno,
Pablo, te queremos despedir, pero antes, si me permitís un segundo, quiero una intervención del abogado Roberto Herrera, que es el abogado de Manzanares, arrepentido, clave de la causa, porque lo veo muy indignado mientras vos hablabas. ¿Coincidís? Gracias por venir. ¿Cómo estás? No, estaba escuchando atentamente lo que había pasado en el día de hoy. No estaba indignado para nada. Esto ya igual ya se vio en la primera audiencia de debate, que se veía venir mal. Una sola audiencia, pero de hecho yo lo dije, va a ser un juicio eterno. Y también la cantidad de horas, porque uno puede hacer un debate, por más que sea en forma virtual, pero no tampoco tenés por qué cerrarlo a la 1:30. Claro, además A las 13:30, claro, tiene un límite horario. Lo que les conviene es procesalmente. Están usando a esto como si fuera un juicio mediático, pero es un juicio en la justicia. Claro. No les conviene que su defendido esté parado frente a los jueces y al fiscal y a todas las querellas, incluso a los abogados de todas las partes, porque es diferente estar ahí, ¿no? Que estar por Totalmente, pantalla. pero eso ya se lo dejo a los abogados. Traiciona el principio de la oralidad, de la presencialidad, del cara a cara de un juez, del cara a cara de un fiscal con los imputados, digamos, la escena de un juicio oral y público. Entonces, hoy habría, no, por favor, mutéese, no, usted, doctor, mutéese, a usted no se lo escucha, desmutéese usted, no, tiene problema de la señal, se le frisa. No, eso, hacer un juicio que dure 5 o 6 años de esta manera, no estamos en pandemia, no tienen la excusa. Va a terminar de Laburen, presencial. laburen. Gracias, Pablo. Gracias, Nos Pablo. vemos mañana. Atención que arrancamos formalmente con Wi-Fi. Tenemos mucha información. Hoy fue un día clave, el segundo día del juicio de corrupción más grande de la historia argentina. ¿Por qué fue un día clave? Porque hoy le leyeron a Cristina en la cara, en la cara, Las que está acusaciones. acusada de cobrar 204 coimas. Sí, hoy le leyeron 40 y mencionaban, por eso empezábamos el programa con Pablo mostrándote eso, el juicio. Cómo le leen, porque Cristina estaba ahí en el cuadradito que le corresponde, en detalle cómo fue el cobro de una de las 40 coimas por las que fue acusada hoy. 204 son en total, 204. 204. Ahora también te vamos a contar por qué Cristina volvió a hacer lo que se esperaba que haga, atacar al juicio de los arrepentidos. Como veía recién está el abogado el contador de los Kirchner, que declaró como arrepentido. Ella dice que fue torturado. Te mostrábamos recién la lectura de unas acusaciones de Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y se arrepintió. Enrique Menotti Pescarmona y su familia fueron emblema de la industria nacional durante décadas. En este juicio también declaró como arrepentido, aunque finalmente no va a estar en el juicio oral porque tiene problemas de salud mental. Pero su testimonio vale. Escuchá cómo le leen a Cristina una de las coimas que relató Pescarmona que pagó. 2. La prueba reunida permite afirmar que Enrique Menotti Pescarmona y Francisco Rubén Valenti, presidente y directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona respectivamente, el primero en carácter de autor y el segundo como partícipe necesario, el 28 de octubre del 2008, alrededor de las 13:30 horas, intervinieron en la entrega a Roberto Barata, que por entonces se desempeñaba en el cargo aludido, en el Hotel Face Park, ubicado en la calle Esmeralda, 1366 de esta ciudad, donde se hallaba alojado el mencionado Valenti, de una suma de dinero, al menos $200.000, con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa. En este hecho tomó intervención como destinataria final del dinero Cristina Elizabeth Fernández. Ahí estaba, Cristina escuchando esto. La secretaria de la fiscal, ¿no? Sí, y Cristina al lado del abogado en su detención en San José de Onzonce, escuchando esto. Como Pescarmona relató varias, esta es una de las coimas. Ahora, Mirá, acá un total de $200.000. sí, Esta es una de las tantas coimas. sí. Le leyeron 17 solo en este caso. De Pescarmona. 17 de Pescarmona. Sí. Total $200.000. Ahora, como arrepentido, Pescarmona llegó a contar que debido cenó en su casa, que amenazó a su familia
porque se querían quedar directamente con su empresa IMSA y que decidió que sus hijos se vayan a vivir a Brasil, cosa que pasó, porque según él, debido amenazó a uno de los hijos. Y después pagó. Y cuando pagó, ¿sabés lo que pasó? Según Pescarmona, le empezaron a pagar una obra pública que tenía en Venezuela. En sintonía, según Pescarmona, trabajaban los gobiernos de Chávez y de los Kirchner. Si no pagaba acá, no le pagaban allá. 17 coimas. Enrique Menotti Pescarmona. No va a estar en el juicio porque ya está mayor y un perito determinó que no tiene la capacidad de entender lo que estaba pasando. Pero Pescarmona, Rollo, Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, contó cómo se cartelizaba la obra pública. Con nombres, lugares, hoteles. ¿Qué significa cartelizar? Arreglaban. Se presenta Santiago, se presenta Martín, se presenta Santoro. Santoro ofrece la oferta más cara, después le sigue Martín, después Fioriti, yo presento la más barata y gano. Sí, Santoro, Daniel Santoro. No, aparte, es para reírse, pero habían creado un mecanismo de pase. Si una empresa de vialidad no entraba en una obra, tenía un pase para la próxima ronda de cartelización, donde podía reclamar a los demás, esa obra es mía. Es cierto. No, es increíble. Increíble. Veamos esto, porque como siempre decimos, Centeno escribió y filmó. Centeno escribió y filmó todo. En los últimos días en A24, en Wi-Fi, te mostramos varios videos que revelan la trama de la corrupción kirchnerista, que te la muestran, no es que te la revelan, te la están mostrando. Es Centeno, el chofer de los cuadernos de las coimas. Hoy tenemos un video que Centeno registra la salida de Cristina en helicóptero. Fíjate hasta qué punto accedía a la intimidad presidencial Centeno como chofer, mientras Debido estaba en Olivos. Él tomaba imágenes y relataba en vivo lo que ocurría con el helicóptero presidencial, aquello que tuvimos en la residencia de Olivos. En más de una oportunidad sabemos que esto solo es posible si tenés carta blanca para moverte en el lugar más seguro. En el corazón del poder. En el corazón del poder, en el lugar más seguro y protegido de la Argentina. Mirá. Estamos en Olivo. Hoy es 29 de julio del 2010 y lo que escuchamos recién en el helicóptero se acaba de ir la presidenta. Centeno, esto forma parte de la causa. Centeno, en el corazón del poder, Olivos, se va Cristina. Se va Cristina. De modo informal contó que alguna vez la vio en pijama. No sé si esto es cierto. A ver, Cristina hoy, antes de empezar el juicio, tuiteó de vuelta tratando de desacreditarlo todo. Dijo que esto es una opereta judicial, cuadernos truchos, y llamó a los arrepentidos extorsionados y dijo que fueron directamente torturados. Torturados. Los filmaban. Perdóname, ningún organismo de derechos humanos, porque después habla de que es similar a lo que hicieron en la dictadura y nadie habló de esto. Solo faltó que le hicieran el submarino, para los que tuvieron la suerte de no vivir en la dictadura, es cuando te meten la cabeza bajo el agua hasta que sentís que te ahogás. Ahora, esto lo dice porque usa declaraciones de Roberto Herrera, el abogado de Manzanares, que está acá con nosotros, que contó una situación de Manzanares detenido y ella, Cristina, utiliza la frase de Roberto Herrera, el abogado, para sostener este argumento. No sé si tenemos el video con el audio de Herrera contando lo que le había pasado a Manzanares. Así nos cuenta después cuál es la verdad. ¿Fue torturado el contador de los Kirchner para arrepentirse? ¿O Cristina está escribiendo cualquier cosa? Escuchemos. No sé si tuvo 20. No la pasó bien cuando Manzanares declara como arrepentido y estábamos bajo otro gobierno que era el de Macri. ¿Qué quiere decir con eso? A ver. Sí, cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia, donde estuvo casi aproximadamente, no sé si tuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas, como estos reflectores, y filmándolo las 24 horas, no sabía si era de día, si era de noche, o sea, era un castigo. A nosotros, cuando logro la excarcelación de él, él entra dentro del sistema de testigo protegido, y nosotros no lo podíamos ver a Manzanares, y el primer día que lo citan, nos podemos, digamos, encontrar con él, junto con el doctor Di Giuseppe, que del estudio fuimos a verlo, nos citaron a las 2 de la mañana
en Lobos, en el medio del campo. Nosotros, para poder verlo a Manzanares, fuimos a un lugar donde no sabíamos qué nos podía pasar. Entonces, eso no fue en el gobierno ni del kirchnerismo, ni de Alberto Fernández. Fue en el gobierno donde él estaba declarando como arrepentido. Entonces, se sintió inseguro. Yo muy inseguro y nosotros también. Usted lo notó, lo observó. No, claro, y de hecho hubo situaciones muy graves en ese momento. Nosotros lo sacamos de ese sistema. Por ejemplo, es decir, usted me está diciendo que el ser testigo protegido no paradojalmente lo puso en riesgo. Lo puso en riesgo. A ver, Cristina usó esta entrevista de Roberto Herrera con Nelson Castro para decir esto, que fueron torturados. Está Roberto Herrera acá. Sí, déjame decirte, Nico, que no es solo Cristina, ¿no? Porque los empresarios también están siendo juzgados. Sí, claro, obvio. No, esta es una causa, mega causa. Por eso insistimos tanto en que es el juicio por corrupción más grande de la historia. Es el manipulita argentino. Ella dice los arrepentidos torturados. ¿Por qué? Son la principal prueba. Ahora vas a ver lo que declaró Manzanares. Pero preguntémosle a Roberto Herrera. ¿Manzanares fue torturado? No. Yo lo que quise decir, no que fue torturado, sino que no fue premiado, como lo había escuchado yo en un medio, como que decían que le habían dado como un premio a Manzanares por ser arrepentido el gobierno de Macri y que había tenido como un beneficio extra. No tuvo ningún beneficio. Lo que hicimos nosotros, porque queda todo como... Obviamente que lo sacaron de contexto, lo que yo digo es, Manzanares cuando se declara arrepentido, nosotros nos acercamos a la Fiscalía y lo proponemos nosotros. La defensa, porque él estaba preso en Marcos Paz, bajo el Tribunal 5 por Tesur y los Sauces. Sí, no estaba en Cavia, como dijo Cristina, con las luces. No, lo de Cavia yo lo digo, pero fue después que él ya había declarado como arrepentido y ya estaba homologado el acuerdo. No es que él necesitaba estar en un lugar o que lo iban a presionar o lo iban a torturar para que él declare. Ya había declarado 4 días y lo que pasó, ¿por qué lo llevan a Cavia? Porque no lo podían volver a Marcos Paz porque él ya estaba como arrepentido. Él no puede volver al mismo lugar de detención donde puede correr riesgo con otros presos. Obviamente que no le iba a pasar nada porque en el pabellón donde estaba era el pabellón IRIC, que era donde estaban toda la gente de corrupción. Pero no es que Manzanares fue torturado. Y comparar esto, lo que yo dije hoy, comparar esto con lo que pasó en la dictadura... ¿Qué es lo que hizo Cristina? Está bien, es lo que hizo Cristina, por eso es una locura. Me parece aberrante manifestar y comparar una tortura con lo que pasó en la época más oscura de nuestro país y compararlo con esto. Yo lo que dije es que no fue premiado y lo tuvieron como un preso más. Porque en ese mismo lugar en Cavia estaba también José López después que tiró los bolsos. Claro. Pero a ver, más allá de obviamente que la comparación con la dictadura es increíble, o no sé. Tortura blanca, dijo Cristina. La expresidenta, 2 veces presidenta, ex senadora, diputada, hoy mintió. Ella está acusada de cobrar 204 coimas. Sí, y los empresarios están acusados de pagarla. Porque, obvio. A ver, acá alguien cobraba, pero alguien pagaba. Por supuesto. Pescarmona cuenta como si nada. Sí, no, por eso es testigo a repetir. Wagner también, obvio. Bueno. Son los empresarios, pero Cristina era la principal acusada, la jefa de la asociación ilícita. Lo extraordinario es que los empresarios también confesaron. Pero ella dice que fue torturada, o sea, que lo llevaron ahí para que después declare lo que declaró. No, se había declarado. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado a Manzanares, primero, si empezamos a hablar y a hilar finito de lo que es o lo que ella considera, la expresidenta considera una tortura, creo que lo peor que le pasó a Manzanares fue cuando ella lo deja en realidad en un estado de indefensión a Manzanares porque va detenido por un mail que ella hace enviar y por eso él queda preso en la causa Tesur y los Sauces cuando el doctor Bonadío entiende de que él hace una obstrucción de justicia y lo deja detenido. 2 años y nunca lo fue a ver. Nunca lo fue a ver. No llamó para ver a su contador histórico cómo está, qué te puedo ayudar. ¿Pasó algo de eso? No solo eso, sino que el doctor Alejandro Baldini, que trabajaba conmigo en el estudio y que también era uno de los abogados de Manzanares en ese momento, se acercó a hablar con la expresidenta porque... Con Cristina. Con Cristina, porque la conocía. Y en ese momento Manzanares, como pasa con cualquier preso, al estar lejos de su domicilio, el que tiene la posibilidad, obviamente, hay una cantina que es como una despensa para que ellos puedan comprar sus propios alimentos. Cristina le mandó a decir a Manzanares que primero lo insultó, encima lo responsabilizó por estar detenido, dijo está preso por pelotudo, y decirle que eso, así era el trato de ella para con todos. También se escuchó el audio cuando lo trata a Parrilli. A Parrilli también de la misma forma, dijo está preso por pelotudo,
y yo no voy a poner un peso y decirle que yo soy una vieja jubilada y embargada. Si eso no es un destrato para con el contador histórico de ellos, y después hablar de tortura, me parece... A ver, Cristina le mandó a decir a través de alguien, suponemos. El doctor Alejandro Baldini. El abogado Baldini. A través de Baldini le dice, yo soy una vieja jubilada Y embargada. y embargada. Como diciendo, no me voy a hacer cargo de vos. Claro. Y que está preso por pelotudo. Que está preso por pelotudo. Está preso por cumplir una orden de ella. De mandar un mail. ¿Qué decía ese mail? El mail lo que decía era a un inquilino que no debía pagar por una transferencia a la cuenta de ella porque estaba embargada, que la tenía que transferir a otra cuenta. Eludir a los controles de la Exactamente, justicia. claro. Por eso Bonadío entiende que hay una obstrucción de justicia por parte de Manzanares en enviar el mail. Lo que no entendí nunca tampoco, siendo el defensor de Manzanares, por qué Bonadío no tomó al responsable de quién hace mandar ese mail. Porque ahí es como dice el dicho, lo agarraron al mensajero, no a quien mandó. Sí. Daniel, ¿querés No, decir yo algo? quería... Cristina habla de extorsionados que se convirtieron en torturados y lo nombra a Bonadío y al fiscal Stornelli. Sí. Hace 2 semanas, Nico, ustedes lo saben muy bien, la Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseimiento firme de Stornelli de todas las acusaciones falsas que le hizo el juez Ramos Padilla en el operativo PUF. Sí. Y sin embargo insiste con la misma muletilla de esto que hubo una extorsión. Y acá el doctor da testimonio que fue voluntario. Ustedes presenciaron cuando Manzanares creo que estuvo 3 días. 4 días declaró, pero aparte... A ver, 4 días declarando como arrepentido. no, pero aparte esto es... Impresionante lo que declaró. Claro, pero esto es en realidad, para mí es quitarle credibilidad a todo lo que dijeron los arrepentidos. Es lo que intenta, pero no lo Bueno, va a... está bien, es lo que intenta y es lo que transmite. Lo que tienen que entender ustedes, o la gente en realidad, es que cuando uno quiere declarar como arrepentido, está el defensor. Y el defensor es el que va a garantizar de que lo que él va a decir sea dentro del marco de la ley. Si no, si yo permito como abogado, como defensor, de que a mi cliente lo extorsionen o lo obliguen a decir algo para tener un beneficio, está muy equivocado. Justamente esa es la comparación que yo hago cuando él queda en Cavia. Justamente no tuvo ningún premio, pero no por eso, no por eso fue extorsionado. Todo lo contrario, Manzanares se arrepintió y de hecho él quería seguir estando preso. Manzanares dice, yo voy a pagar la culpa de lo que hice. O sea, Sí. no era una como no sé, los empresarios también van con sus letrados. Y no es que van con cualquier letrado. Los empresarios tienen Sí, pero hay estudios 2 jurídicos empresarios, doctor, hay 2 empresarios por lo menos que ya están diciendo que fueron presionados y demás, pese a que se respetaron todos estos mecanismos procesales de declarar con su abogado. Yo entiendo que no sé quiénes son los letrados, no sé quiénes son los empresarios. Lo que sí digo es, habla muy mal de los abogados que participaron en eso. Entiendo, porque si no, no lo dejo presionar, salvo que los abogados, por una cuestión de beneficio propio, hayan transmitido eso sin que realmente sea, porque a nosotros no nos pasó. A nosotros Sí, no nos a pasó. ver, lo hubiesen denunciado en el momento. Pero por eso, si yo Pero veo, sí. si yo entiendo que el doctor Bonadío me está presionando para que mi cliente declare, si yo entiendo de que el fiscal Stornelli me extorsiona para que declare, lo primero que hago es recusarlo con esa afirmación de que me están extorsionando. Sí. Pero le quiero preguntar esto, ¿qué es lo que le fueron a pedir a Cristina de ayuda a Manzanares? La plata para que, digamos, el doctor Alejandro Baldini, ella lo que le dice es, Alejandro, fíjate que necesita Polo, le dicen Polo a Manzanares. Sí. Y dice, mire, doctora, después que lo ve, le dice, lo que necesita es algo de dinero en la cantina semanalmente para que él tenga para su comida. Esa cantina es la proveeduría, La de proveeduría la es un prisión. almacén dentro del penal. Sí. Entonces, ahí es donde ella le transmite a Alejandro Baldini y le dice eso. Al doctor Baldini le dice, decirle que está preso por pelotudo y primero lo manda como a ver, que yo entiendo, después sacamos nuestras conclusiones, que en realidad mandó a ver si Manzanares iba a hablar o no. Como Manzanares no decía nada al principio, dijo, bueno, decirle que está preso por pelotudo y que soy una vieja jubilada y embargada, no le voy a dar nada. ¿Y cómo comía Manzanares entonces? Porque si no tenía la plata... Con el aporte de otros presos que estaban en el mismo pabellón, entre uno de ellos era Julio Devido. Manzanares siempre de hecho, cuando declaró, lo nombró, dijo... Devido le daba hacían la comida. ranchadas. Claro, Julio Devido ranchadas. que tenía la familia y los otros internos que estaban dentro del mismo pabellón, que la gente, los familiares cuando lo van a llevar, lo van a ver, le llevan comida y le compartían comida ahí. Impresionante. El contador de los Kirchner y de Daniel Muñoz, ¿no? Cristina le dijo, estás preso por pelotudo, le mandó a decir. Ahora, esto es un argumento viejo en esta causa, decir torturados, extorsionadores, ¿no? Stornelli, Bonadío está fallecido, pero creo que hoy Mariano Recalde, ¿no? También habló
Lo llamó Estorcionelli. Ajá. En lugar de Stornelli, Estorcionelli, a tono con el discurso K, ¿no? Sí. Vamos a escuchar. Es de las causas más asquerosas de las que vimos. Mirá que hay causas horribles, enchastradas, pero esta mezcla todo. No por nada le dicen al fiscal ex-Stornelli, ¿no? Más que Stornelli. Un tipo que, como contaba Cristina en ese tuit, por un caso particular, pero se sabe de muchos otros casos que de torturas, realmente torturas, no solamente la picana es una tortura, una forma de torturar, de torturas para que se quiebren y terminen firmando confesiones como en las peores épocas de la Casa de Brujas, ¿no? De la Inquisición, confesiones falsas solo con un solo objetivo, que es tratar de condenar a Cristina una vez más. La Inquisición. Martín Angulo, ¿querés decir algo? Sí, una de las cosas que dijo Manzanares en su declaración como arrepentido y que pasó, no tiene que ver directamente con la causa Cuadernos, es que en una oportunidad, por orden de Néstor Kirchner, se reunió con el ya fallecido juez federal Norberto Ollarvide, y Ollarvide le dictó a Manzanares lo que tenía que presentar para sobreseer a los Kirchner. De enriquecimiento ilícito. Una de las causas que tuvo por enriquecimiento ilícito. Claro. Ahí no sé si Ollarvide lo torturó a Manzanares. Más allá que me parece que está mal que en una prisión o en un lugar de detención te tengan las 24 horas con un reflector, no te dejen dormir, no te den de comer. Digo, no me parece que corresponda para ningún tipo de preso. Pero el kirchnerismo entra en este doble discurso, ¿no? De ver siempre lo que le conviene y dejar pasar lo que no le conviene. Lo que vos estás diciendo que no hubo lawfare sino Ferló. Bueno. Manzanares declaró que Ollarvide le dijo qué escribir en una causa de enriquecimiento contra los Kirchner para sobreseer a los Kirchner. Exactamente. Es todo al revés. Mariano Recalde, además de abogado, es senador. No, igual lo que dijo Manzanares cuando declaró y manifestó lo que pasó con Ollarvide fue que Néstor Kirchner lo llamó. Y le dijo, andá a verlo. No, lo hizo venir de Río Gallego. Ahí está. Uno de los choferes lo lleva a verlo a Ollarvide. Sí. Y entre los dos, entre Manzanares y Ollarvide, vieron la forma y alguna documentación que faltaba presentar para poder cerrarle la causa. Un detalle exquisito. Ustedes se acuerdan del detalle exquisito, ¿no, Nico? Lo llevan a la CIDE y Manzanares, que quiere tomar, le preguntan un té. Y Ollarvide dice champán. Champán, el juez en la CIDE. Ahora, de eso no dicen nada, obviamente. ¿No? No dicen, Mariana ¿qué van a Recalde, decir? No, los pero abogados, aparte- y ni los Kirchner. Aparte me parece que Pero vos mezclan entendés que a Cristina hoy le leyeron 204 hechos de corrupción No, que pero igual yo terminaban creo- en ella. Yo creo que acá el doctor Recalde me parece que por ahí no vio bien lo que pasó, pero no fue que Manzanares declaró después de estar esos 30 días. Manzanares ya había declarado, ya estaba homologado el acuerdo. Sí, todo al revés. A ver, vayamos a otra acusación del día, Nico, de Sí. cómo Cristina era el final de la cadena de corrupción. Mirá. La prueba reunida ha generado suficiente convicción para afirmar que Juan Carlos de Goicoechea, en su carácter de representante legal del grupo Isoluc Corsan S.A., entregó el día 29 de abril del 2009, alrededor de las 19:30 horas, en el inmueble ubicado en la calle Maipú 741 de esta ciudad, donde funcionaba el estudio jurídico externo de la firma, a Roberto Barata, funcionario del Ministerio de Planificación Federal, una suma de dinero, al menos $300.000, con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa. En este hecho tomó intervención como destinataria final del dinero Cristina Elizabeth Fernández. Ahí está, es una de las acusaciones a un empresario de Goicoechea de Isolux. Ahora, ¿esto viene de los cuadernos de Centeno? Sí. Después lo chequeó la justicia, sí. Centeno, además, sacó esta foto que vas a ver ahora de Roberto Barata. Tengamos la foto ahí. Nelson Lazarte, que es uno de los secretarios de Planificación Federal, en la oficina de Goicoechea. ¿Qué significa esto, Nico? A ver, que estaba todo. No hubo tortura ni nada. Los hechos existieron. Pero esto es una obviedad. Pero explícame Pero hay bien, que a ver, esta foto, Centeno, Nico. de su Toyota Corolla, Sí. sacó una foto de Roberto Barata, que es quien está hablando por celular, de Nelson Lazarte, Barata, mano derecha, de de Debido, el número 2, Lazarte, uno de los secretarios de Planificación Federal, buscando una coima. Ahí están los dos. Los tipos van a buscar una coima A Isolux de Goicoechea. a Isoluc de Goicoechea, que recién escucharon. Claro.
Y Centeno, desde el auto, desde el Toyota, toma la foto para registrar el pago Sí, de la coima. y además lo notó. Entonces, y además después la justicia comprobó que estaban los celulares de esas tres personas en ese lugar, ese día, ese año, que Centeno también había estado ahí. Por eso también, frente a la rotunda prueba, ya no, olvídate de los cuadernos, de las fotos. La policía había chequeado todas las antenas de los celulares, todo, Tornelli, Bonadío, y por eso también se terminan arrepintiendo los empresarios. Yo pagué. El contador, usted no tiene, o tal vez sí, lo que declaró como arrepentido Manzanares sin ser torturado. Déjame poner un video, Nico, que vos revelaste en su momento y que ahora adquiere una relevancia suprema, que es Barata con el hijo de Devido. Barata con el hijo de Devido, Santiago Devido, filmado por el chofer de las coimas, por Oscar Centeno. Vamos a verlo, mira. Ahí salió Santiago Devido a fumar y se lo ve en la esquina de Pereira, Lucena, Avenida Libertador. Dentro están licenciado Barata con Carlos Mundín. Acá vemos a Santiago Devido. Ahí están cruzando el licenciado Barata y el hijo ministro Devido. Ahí viene Barata después de la reunión y viene para mi auto. En este momento, hoy es 9 de abril. Barata está ingresando a la casa de Uberti. Filmó todo, filmó algunas cosas, Centeno. Barata y Uberti chocaron dos recaudadores Dos recaudadores de la corrupción. Dos, porque Uberti no iba con Centeno en el auto. Centeno era el chofer de Barata. Uberti, como contamos el otro día en su declaración de arrepentido, cuenta como él era un canal directo, que le lleva un bolso con pesos a Kirchner, que lo patea en el despacho presidencial y vuela los billetes. Una escena alucinante. Lo patea porque eran pesos y Kirchner Claro. decía, tráeme dólares. Claro. Que era O la sea, moneda que él había quería. coimas que iban en remis de Centeno, por Uberti, por López, confesadas. Confesadas por ellos. Ahora vamos con Daniel Santoro, pero esto es solo 4 días declarando estuvo el contador de los Kirchner. Yo alguna vez lo entrevisté, se sabe todo de memoria. Los quits de cada uno, de los socios, los contratos. Esto es una escena nada más. Esta es una parte de la declaración Sí. de 4 días del contador de los Kirchner. Sí. Por eso Cristina está desesperada. Torturado, extorsionador, extorsionelli. Por estas cosas. Porque va a declarar ahí, en el juicio virtual, presencial, va a declarar. Ojalá el que contador. presencial. Ojalá que cuando le toque el Sí. día sea, el turno sea presencial. Sí. Vamos. Dice el contador de los Kirchner. Mientras esperaba para ser atendido por el doctor Kirchner, me lo encuentro a Daniel Muñoz, el secretario privado. En esa ocasión me pidió si le podía hacer la declaración jurada como funcionario y dice Manzanares, porque lo conocía de chico, a Muñoz de Santa Cruz, que decía hacerlo ad honorem. Me pide si le puedo guardar. Le dice, che, ¿me hacés la declaración jurada? Sí, te la hago gratis. Inmediatamente después le dice, ¿me puedes guardar por unos días unos bolsos y mochilas por razones de seguridad? Y dice, ¿dónde estaban? Y había entre 20 y 30 millones de dólares en total. En dólares y en euros. Y dice Manzanares, hay cuestiones en la vida que son obvias para un contador. Sabía que podía estar lavando dinero, pero al día siguiente le contesté que sí, que quería el trabajo. Este es el momento donde él dice, caí en la trampa. Su amigo le dice, che, ¿me haces la declaración jurada, Fioro? Toma, ¿me guardas 20 y 30 millones de dólares en negro? ¿Cómo hace la declaración jurada? Y él acepta. Y a partir de ahí empieza una rueda de recolección de plata, donde él termina diciendo que solamente en propiedades en Buenos Aires, Muñoz compró 130 millones de dólares en propiedades. Y sigue diciendo, ¿no? Esta es otra parte. Así se incorpora una nueva propiedad a nombre de Madaco, una empresa de Daniel Muñoz.
Porque El secretario, ¿no? Daniel Sí. Muñoz, el secretario de los... Claro, el contador de los Kirchner era además el hombre que le lavaba la plata a Muñoz. Dice que a nombre de una empresa de Muñoz se compraron 4 departamentos y un galpón en la calle Maca Tobiano 740 de Río Gallegos. Y dice el contador, era una operación simulada, era solo cambiar los titulares de los bienes. Quiero decir que todos los bienes que tenía SL Group, una empresa, eran bienes de Muñoz. Está contando el lado B de las finanzas, de toda la plata. Pero la plata, ¿para qué la quería? Para gastarla, ahora tenían que hacerla blanco. El punto es que nunca supe, hasta años después, escuchá, primera bóveda, o ya no sé cuántas vamos. Sí, van unas cuantas. Maca sí. Tobiano 740, Río Gallego, un galpón, dice Manzanares. Años después se entera que existía un depósito de dinero oculto. ¿Por qué se entera? Porque otro secretario privado de los Kirchner, Sosa, es secuestrado y salvajemente golpeado buscando la plata. Esto fue público. A uno de los secretarios de los Kirchner lo secuestraron Nico, y le pegaron. Nico, ¿cuántas bóvedas? Ahí seguimos con la declaración que es impresionante. ¿Cuántas bóvedas había, no? Porque había bóvedas en todos lados, porque te hablan de lugares ocultos. Ya contamos que había en la casa de Recoleta. La casa de los Que Kirchner en había Recoleta, a ver. en el sur, en las casas del sur. Espera, vamos a enumerar. Sin repetir y sin soplar, capaz me Ayuda- confundo. ayudame, Santoro, No, y Herrera también, porque Manzanares reveló 3. Una, Juncal y Uruguay, el departamento de los Kirchner. Sí, ahí había una bóveda. Era una puerta blindada del placar. Contamos en Río Gallego que entró un... La casa de la madre de los Kirchner. Sí. Manzanares reveló 3 bóvedas en Río Gallegos. Sí. 3 bóvedas. Hay fotos de todo. Van 5. 5. La casa del Calafate de los Kirchner. Este es Sosa, el secuestrado. Después está, según otros arrepentidos, la casa de la calle 25 de Mayo de los Kirchner en Río Gallegos con bóveda del banco hipotecario. No sé cuántas voy. La casa de Lázaro Báez, que era una bóveda y simuló después cuando se reveló en PPT que ahí guardaba la plata, que era una bodega. ¿Cuántas bóvedas voy? ¿Cuántas bóvedas voy? 8, no sé. Franco, si tenemos alguna bóveda, vamos a mostrarla para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Dani, ¿cuántas bóvedas había, Daniel? No, yo coincido con que eran 8, pero lo que quiero dar una escena, porque Manzanares es Funes el memorioso de los Borges, cuentos de Borges. sí, vamos. Él cuenta que entran a la casa boutique en el Calafate de Cristina Kirchner y no pudieron ir por la puerta principal, entraron por la cocina y los cocineros se asombraron que entraban con los bolsos con dineros y con euros, y que al lado de la caja metálica, que nunca se encontró en los allanamientos de Bonadío, había olor a tinta, había mucho olor a tinta. Hasta ese detalle da. Sí, claro, había olor a tinta de los billetes. No se encontró la bóveda, pero sí se encontró el espacio que había hecho el arquitecto, que había contado, que era para una bóveda, y cuando sacaron, ahí está. Está la nata con un no sé quién, un hombre flaco. Uno que se parece a vos, pero no sos vos. El hermano menor. Si poneme a la nata y No, poneme no a me Nico. encargues. Es un Poneme a tema la nata y serio. poneme a Nico. No, Es un en serio, tema más pero mirá, serio. ahí está, esperá. Es un tema serio. Contame de verdad esta escena, Nico. Vos estás ahí. Yo hablé con el contador de los Kirchner, Sí. con el contador también, pero con Ernesto Cañas, el arquitecto de la casa de Calafate de los Kirchner. Yo fui a ver con un compañero, Gastón Cábanaga, a la casa y me dio los planos de la casa de los Kirchner. Esta es la bóveda. Vamos de nuevo. Esta Esta es es la bóveda. la casa. Yo como voy a tener el Pará, plano de Nico, la casa Nico, de los esta Kirchner. es la casa de los Kirchner hecha plano, es el plano. Es el arquitecto me lo dio. O sea, si quisiera comprar la casa, este es el plano y Sí. ahí hay una bóveda. Sí, Márcamela, Nico. esta es. Que con la nata tuvimos una discusión porque la nata, cuando la simulamos... El arquitecto no está arrepentido. No, nunca lo llamaron a declarar. no. A ver, por eso, ¿cuánto, nunca lo cuánto- llamaron a declarar, perdón, pero ¿cuánto- tiene los perdón, planos. doctor, ¿cuánto mide? ¿Sabemos? Lo decía 2 metros por... no- era como una habitación. Ahora, el arquitecto Pero pará, dice que... ¿vos sabés la plata que entra ahí? Sí. ¿Vos viste lo que son las cajas de seguridad en los bancos? Son así Sí, es chiquitas. una habitación que era más alta que yo. Porque además la nata dice, pongámosle la puerta con trabas. Cuando Bonadío Pero allana ¿cómo? esa Pero, casa, ¿cómo que te dijo ponerle la nata, el Sí. arquitecto me dice, estos son los planos, acá es la bóveda. Pero la puerta era normal. Cuando con la nata y mi primo menor, mirá, teníamos los bolsos. Esta es la bóveda, ahí va a estar, mirá. La nata dice, pongámosle la puerta de bóvedas. Y después cuando allana Bonadío, esto se reconstruyó en PPT, la casa, la escalerita y la bóveda. En Calafate. En el Calafate. Siempre en el programa lo reconstruimos.
Mi primo menor. Yo igual, perdón que... pero pará. Déjame decir esto. Quiero ver, Franquito, el plano. El plano Está de la bien. bóveda, porque es impresionante. El plano ¿Ves? de la bóveda. Cuando la nata dice, pongámosle esta puerta. Cuando Bonadío allana esa casa, había una puerta común. Cuando la sacan, los ingenieros, que estaban como peritos, encuentran que si la puerta se abría al revés de como estaba la que estaba puesta ahí, Sí. y que efectivamente habían puesto una... Bueno, pero Una- vos te das cuenta, ¿no? En la casa de los Kirchner, este es el plano. Al lado, sí. Y ahí tenés la bóveda. Repetime esto que... ¿Cuánto medía la bóveda? Creo que 2 metros por... O sea, era más alta que vos, la bóveda. Sí. Sí. Mirá, es un plano, el plano original. Habían hecho una bóveda en la casa. Vos cuando haces una casa, vos no planeás tener una bóveda. Lo decís al arquitecto. El arquitecto es una persona muy conocida en el Calafate que se fue. Daniel Santoro ha investigado la corrupción desde Sí. hace muchísimos años, no vamos a decir cuánto, pero hace muchos años, Daniel, y te leemos, sos maestro de periodistas. ¿Alguna vez imaginaste una cosa así, que un matrimonio presidencial iba a tener una bóveda? Mirá que vos investigaste el menemismo, fíjate lo que vas a decir. ¿Una bóveda así en la casa? No, creo que el menemismo es un jardín de infantes comparado con esta estructura de plata negra que manejó el kirchnerismo, y sin lugar a dudas esta es una causa histórica. Hay 28 arrepentidos, por eso todos estos ataques que estamos viendo ahora, y 21 son empresarios, y la fiscal Fabiana León hizo embargos, Santi, por $1.000 millones, ¿no? Porque 2 años o 3 años de juicio y vamos a tener el tema, creo es el más importante, que es recuperar la plata que se robó el Estado, ¿no? Quiero ver esto de nuevo, porque ahí están las dimensiones de la bóveda que estaba en la Sí, casa de los era Kirchner. más alta, 2,50. Bueno, mirá, por 2,50 metros de alto la bóveda. Sí. Imagínate la plata que entra ahí, porque además eran todos dólares, no había pesos, por El 2 metros de ancho. Sí. Y insisto, cuando Bonadío allana, que tardó en allanar porque Cristina era senadora y tenía fueros, le habían puesto una puerta común, la sacaron y estaban los 3 agujeros, tengo los documentos oficiales, de la traba, no sé cómo se llama. ¿Los puedes traer mañana los documentos, Nico? Sí, lo tengo en el celular. Después Bueno. mañana lo cuento. Se ve la bóveda. Y efectivamente, un secretario dice, había olor a tinta. Otro dice, cuando llegábamos con los bolsos en el avión presidencial, el único que nos sacaban a todos afuera y el que entraba solamente era Daniel Muñoz, a la bóveda, a la casa en el Calafate. ¿Qué Esta es es esto? otra, esta es otra creo que es la de Pará, las que ¿esta es otra bóveda aparte de la que mostramos recién? Sí, sí. Esta la reveló, esta que es una de las que reveló Carrió. Carrió. A ver, contame, Dani, contame esto. Esta es la casa de huéspedes de la Quinta Inteligente que Lázaro Báez tiene en Río Gallego. Esa quinta con una piscina con olas artificiales y demás. Y en la casa de huéspedes donde se alojaba Néstor Kirchner cuando ya era expresidente, se desmanteló esta bóveda Claro. metálica y Carrió aportó con Zubik. aportaron Claro, una gran denuncia de Mariana Zubik y Elisa Carrió. Que después, ¿qué hace Báez? Hace entrar a los periodistas a ese lugar claro, y dice que era una es bodega. Claro. Y- Bueno, en vez de bóveda, bodega. No, Era parecido. Pero Nico. que los periodistas que entraron sintieron la pintura fresca. Claro, pintura fresca. Bueno. Era otra bóveda más. Otra bóveda más. La taparon. Mirá cómo la tapaban. Y bueno, Qué se bárbaro. apuraron. Qué bárbaro. Ahora, ¿la plata dónde la llevaron? ¿Cuánta era? ¿Cuánta era? Esperá, Mirá, está todo lo estamos mismo buscando, a ver, déjame decir esto, Nico. Estamos buscando más fotos de las bóvedas, las dimensiones reales de las bóvedas, donde se guardaba la plata de la corrupción. Está Daniel Santoro, que conoce el caso Ahí de está. punta a punta. Nico, que lo investigó, lo veías ahí con la nata. Una investigación que llevó, entre otras cosas, porque esto fue, se hizo público y la justicia aceleró el proceso a partir de estas investigaciones. Terminan con Cristina presa y ahora en un nuevo juicio, Nico. Sí, con empresarios declarando. ¿Van a declarar, se van a animar a decir todo lo que Bueno, saben? lo tienen que hacer, Nico. Sí. Lo tienen que hacer. ¿Va a declarar Manzanares como testigo? Sí, y va a aportar toda la documentación. Manzanares, el contador de los Kirchner que sabe todo Sí. los movimientos de cómo se robaban la plata y cómo la ocultaban.